Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Experiencias Financieras. El día de hoy estamos con Gustavo Morandé, cofundador de Zapping, una plataforma de streaming, y con Juan Fontaine. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Todo bien, pues. Muy bienvenido, Gustavo, a este podcast. Gracias, feliz de estar acá, gracias por la invitación. Oye, cuéntanos un poco cuál es la historia de Zapping. Primero, ¿qué es Zapping? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo nació toda esta idea del año 2012? ¿Y cuáles han sido los principales hitos? ¿Y en qué están hoy día? Tú te vas ya la próxima semana a vivir a Brasil, así que imagino que hay una gran historia que contar. Seguro. Bueno, la historia es larga, así que para resumirla como en hitos clave, el año 2012 nosotros lanzamos una plataforma para ver televisión, te diría de las primeras plataformas, o ni siquiera plataforma, una aplicación de teléfono en ese momento, para ver tele en vivo que se llamaba El Telón, sin muchas expectativas, básicamente tratando de resolver una necesidad nomás, como que me parecía impresionante que en ese momento no se pudiera ver tele en un teléfono, siendo que el streaming ya había empezado y existía esto. Entonces hicimos esta app que fue muy famosa, que llegó a tener más de 1 millón de usuarios en Chile y era totalmente gratuita, no tenía ningún modelo de negocio. Me conflictía también, ¿o no? Sí, claro, en el fondo había toda una lógica para mí yo no sabía nada de la televisión, de la industria de la tele, de derechos, pero si la tele es abierta y yo prendo una tele y puedo ver, ¿por qué no puedo entonces verla en el celular, digamos? Pero claro, no era tan simple. Porque en una entrevista decía que era parecido al Napster, pero de la televisión, que el Napster era ahí cuando uno descargaba música, ¿no es cierto? Ahí se nos cayó el carnet ya. Sí. Cuando lanzamos esto, claro, después de 6 meses nos contactaron los canales de televisión para explicarnos, en otras palabras, que lo que estábamos haciendo no se podía hacer y bueno, empezó una larga batalla. Ahí tuviste problemas con Mauro Valdés en su minuto. Claro, las dos personas que en ese minuto nos mandaron las cartas, que eran los directores ejecutivos de TVN y Canal 13, uno es socio nuestro y el otro estaba próximo a ser socio en un negocio también. Pero claro, era otra época, en el fondo estaba recién partiendo y había que entender que el ecosistema digital y de streaming iba a ser importante en la industria. Ni nosotros lo entendíamos y en el fondo los canales de televisión menos. Entonces, bueno, tuvimos ahí 5 años más o menos en el telón, donde metimos inversionistas, donde intentamos hacer un modelo de negocio a partir de esto, pero te diría que era como un poquito como early, ¿cachai? Era muy difícil monetizarlo. Hoy día existe Google Ads, existen un montón de lógicas que te hacen fácil monetizar una aplicación. El año 2012 nosotros, para vender banners chiquititos así que salieran en la app, contratábamos un equipo de ventas, gerente de venta, equipo comercial, que iban a las marcas a vender un banner, ¿cachai? Entonces, al final se nos transformó en una estructura muy cara y bueno, y el telón nunca logró finalmente agarrar vuelo, desde el punto de vista sobre todo financiero. Entonces, ya a finales de 2017 se nos estaban acabando la plata que habíamos levantado, no habíamos logrado agarrar un buen negocio claro y ahí fue que en el fondo nos dimos cuenta que todo lo que habíamos construido en estos 5 años en la parte tecnológica de streaming era muy robusto. En el fondo el streaming, piensa que el streaming es algo muy nuevo. Netflix lo creó hace 10 años, 15 años, pero ese era el streaming de archivo estático, de VOD, ¿cierto? Pero el streaming en vivo es muy, muy nuevo, entonces gran parte de la tecnología no está desarrollada todavía, está desarrollándose. Y nosotros por lo tanto empezamos a construir todo propietario. En el fondo los players eran nuestros, la distribución del streaming era nuestra, el encoding era nuestro, y nos damos cuenta que ahí había un valor muy grande. Entonces, obviamente una posibilidad era empezar a tercerizar esta tecnología a otro. Otra era, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si buscamos ahora un modelo de negocio nuevo? Y en Estados Unidos estaba empezando una compañía que se llama Sling, que fue el primer cable operador por streaming que existe en el mundo. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una oportunidad. Entonces transformemos el telón, creemos una empresa nueva y que al final sea una aplicación de pago donde yo me suscriba y pueda no solamente ver los canales abiertos, que es lo que partimos, sino que todos los canales del cable. Ese fue el inicio de Zapping, principio de 2018. Y ¿Ahí el telón cerró o el telón se transforma en se Zapping transformó, sí. En el fondo creamos una sociedad nueva, respetamos a todos los inversionistas que venían de antes, sí, a todos. Respetamos la estructura societaria que teníamos, pero partimos de cero. Y ahí la primera empresa en invertir en el proyecto Zapping, que era una idea más que nada, fue irónicamente Telefónica, con el venture capital que se llama Guaira, que después sacó Movistar Play y hoy día competimos, digamos. Pero fueron los primeros en creer, porque la verdad que era súper difícil creer en nuestro proyecto. Primero porque no teníamos, en el fondo nosotros teníamos un prototipo para el celular, que era lo que veníamos desarrollando toda la época del telón,
Pero el desafío era, ok, esa tecnología tiene que funcionar en Smart TV, en Samsung, en LG, en Sony, en Philips, en Roku, en Chromecast, en Android TV, en Apple TV. O sea, había un desarrollo tecnológico enorme por hacer aún. Y por otro lado, cada vez que nosotros íbamos a buscar inversionistas y se asesoraban con alguien de la industria de la televisión, todos decían lo mismo. Como básicamente es imposible que Zapping consiga que Fox, Discovery, Warner, TNT, HBO, etcétera, le licencian el contenido, porque nunca han licenciado contenido a través de streaming, solo licencian contenido a través de cable operadores. ¿Y cómo lo lograste? Claro, en fondo era puro, entonces nosotros decíamos puro, no, es imposible que te resulte. Pero la verdad que Telefónica y Guaira creyeron, y fueron los primeros realmente en creer que podíamos hacerlo, y nos tomamos prácticamente 2 años en lograr eso, y efectivamente lo logramos, digamos, tomando como referencia lo que estaba pasando en Estados Unidos, y convenciéndonos, y viajando, y mostrando. Te diría que la gran barrera para romper eso fue la tecnología. Cuando demostrábamos el prototipo, cómo funcionaba nuestra app, todos quedan locos y decían, en verdad, acá hay algo muy potente y que le va a poder competir al cable, digamos. Así que nada, así parte de la historia. De eso ya van 6 años, y fuimos armando la propuesta de valor y armando la propuesta de marketing y compitiéndole al cable, creciendo, y ahí un poquito. No, me imagino que una vez que se te suma el primero, después suma el segundo más fácil, y el tercero y el Claro. cuarto, y hoy día todos quieren estar en Sí, Zapping. exacto. En el fondo, lo más difícil es conseguir el primero, que en nuestro caso fue Discovery, que fue el primero que ya dijo, ya, yo voy, y con eso íbamos lo otro, y así, en fondo, de a poco se empieza a destrabar. Oye, sorry Jesus, pero para entender un poco el tamaño, Gustavo, hoy día ¿en qué están? Entiendo que están en varios países, si nos pudiera hablar un poco del número de suscriptores, nivel de ventas, para que nos están escuchando entiendan un poco el tamaño de compañía que estamos hablando, de cómo que hiciste el 2012 a hoy día. Hoy día, claro, tenemos operación en 4 países, en Chile, Perú, Brasil y Ecuador. Brasil siendo el primer país en donde Claro, se fueron. el primer país que abrimos, y ha sido el más difícil. Y en total tenemos más de 250.000 personas que pagan por el servicio entre los 4 países. Tenemos un ARR de $30 millones anual. Trabajan más de 140 personas entre los distintos países. Y eso te diría como a grandes rasgos. ¿Y por qué decidieron primero irse a Brasil? Una buena pregunta. Te El diría más que una difícil de mezcla todo. sí. El más difícil de no sé. Sí, una mezcla entre oportunidad y. Nosotros hicimos una matriz en su minuto de decir, ya, ok, tenemos que internacionalizarnos. En el fondo, en Chile no iba muy bien, pero nosotros de verdad creemos que tecnológicamente tenemos, si no la mejor, una de las mejores plataformas para ver televisión en vivo que existe en el mundo. Entonces, ¿cómo va a hacer que esto se quede solo en Chile, digamos? ¿Por qué no poder crecer? Y analizando distintos mercados, la gente, claro, el emprendedor siempre mira a México, o antes era Perú, Colombia, ahora todos van a México de cabeza. Pero en nuestro caso no es solamente el tamaño del mercado lo relevante, tienen que existir muchos otros factores para que un producto como Zapping pueda crecer y irle bien, digamos. La penetración de Internet, la calidad de la fibra óptica o de la velocidad de Internet, lo preponderante que sea la tele como en la cultura. Hay países que ven mucha televisión abierta, aún mucha tele, digamos, existe la cultura, y países que no. En la, qué sé yo, la economía, hay un montón de cosas que influyen en esto. Entonces, cuando analizamos todo eso, y obviamente el tamaño del mercado es una de esas cosas, Brasil se veía como una oportunidad muy atractiva. La industria televisiva brasilera es muy potente. Globo es uno de los canales de televisión más grandes del mundo, y su nivel de calidad y de producción es tremendo. Y aparte, es un país muy deportivo, muy fanático del deporte en vivo. Y uno de los focos de Zapping. Claro, lógico, porque es uno de los focos de tracción y de adquisición de usuarios en el mercado de televisión de pago, más que de Zapping, ¿no? Entonces, es muy único lo que pasa en Brasil, donde gran parte del deporte en vivo pasa por televisión abierta. Entonces, hartos partidos del Brasileirao pasan por televisión abierta, la Fórmula 1 va por televisión abierta, la UFC va por televisión abierta, Copa Libertadores va por televisión abierta, contenido que en general en otros lados es televisión de pago, premium, no, acá es masivo, digamos. Entonces te da una oportunidad muy grande si es que logramos hacer eso. Así que nada, por eso te diría que obviamente sí nos pegaba un costalazo grande, porque nunca habíamos lanzado en otro país, no sabíamos hacerlo, y tuvimos que lanzar en otro idioma, traducir toda la app, reprogramar gran parte de nuestra arquitectura, implementar toda la infraestructura de servidores nuestra en un país súper complejo a nivel de redes como Brasil. Entonces, claro, pensábamos que íbamos a tener esto listo en 3 meses y nos tomó más de un año, digamos. Oye, solo conecto, Gustavo, con el siguiente tema, y diría que uno de los focos del podcast que estamos haciendo, que es el tema del financiamiento. Yo imagino que para justamente financiar todo este crecimiento, estas inversiones,
tú has pasado por distintas rondas, ¿no es cierto? Entonces me contabas que en el telón hiciste una ronda VC y que en Zapping ya había hecho un par de rondas más brotas y hoy día estás en otra. Si nos puedes contar un poquito cómo ha sido tu experiencia levantando y hacer un doble clic en, y de cara también al consejo que le invitaron a los emprendedores, el cuándo y cuánto levantar. O sea, ¿por qué tomaste la decisión de levantar esos montos en esos tiempos? Y también si nos puedes contar un poquito en qué está hoy día el levantamiento de capital. Y con quiénes también, porque hay tenido también distintas formas de financiamiento. Sí. Con algunos famosillos por ahí hemos visto. Sí. Mira, yo creo que en general uno da consejos como con una especie como de posverdad. Sí, claro, sí. Es fácil decirlo posterior igual. Claro, ahora uno le arma todo un hilo constructor del relato, pero la verdad es que uno va descubriendo en el camino y creo que a todos los emprendedores le ha pasado un poco parecido. Siempre va como descubriendo en el camino por dónde hay oportunidades y se van abriendo puertas. En nuestro caso, claro, cuando partimos de Zapping, sin contarlo del telón, digamos, cuando partimos Zapping, nos costó mucho esa primera ronda porque teníamos un prototipo, una idea y cero clientes, nada, pero la experiencia del telón, digamos, sí, oye, vengo acá, yo tuve una aplicación que tuvo 1 millón de usuarios, que nunca ganamos plata, que Que perdimos... fue como accidental aparte. Claro, que nos quemamos toda la plata, está bien, digamos, pero sabemos hacer productos que conectan con miles de usuarios. Eso, ahí hay algo que lo sabemos hacer y tenemos un expertise tecnológico potente y tenemos una idea de negocio que está. Con eso, levantar plata es difícil, ¿cachai? Y tuvimos la suerte de que Guaira creyera en eso y fue el primer inversionista de Zapping, ¿no? ¿Esto qué año fue? Pues bueno, un poco en la... 2018. 2018, ya. Ahí levantamos $500,000. Después hicimos una ronda de 2 millones. Te diría que ahí más o menos nuestra meta era, ok, con esta plata tenemos que lograr desarrollar la tecnología y firmar los contratos. Cuando ya teníamos la tecnología en parte bien avanzada y ya los canales habían, gran parte, los más importantes, ya habían firmado con nosotros, como, bien, ahora tenemos una oportunidad de salir al mercado y ir a competirle al cable, pero competir en una industria tan tradicional donde hay pocos actores súper grandes que invierten un presupuesto de marketing enorme, como la de telecomunicaciones, en el fondo necesitáis capital. Pues. Entonces ya con eso dijimos, mira, que tenemos un producto que funciona, que la gente se está empezando a suscribir, teníamos que ser 1.000, 2.000, 3.000 suscriptores, pero necesitamos capital. Y ahí levantamos $2 millones entre Friends and Family y el que quisiera invertir. Y además cerramos un deal de Media for Equity con Canal 13, con los Luxich, que te diría que de los primeros deals de Media for Equity que se hicieron en Chile. Yo estudié mucho el caso de España, donde el Media for Equity era muy famoso, donde está el gran caso de Wallapop, no sé si lo han escuchado alguna vez, que hizo un Media for Equity con Antena 3 en España y fue un caso de éxito muy grande. ¿Podéis contar un poquito más Sí, en qué consiste el... ¿En qué consiste? Sí, Media for Equity. El Media for Equity es un modelo donde un medio, llámese un canal de televisión, generalmente, o bien el dueño de ese medio, invierte en tu compañía y tú te obligas a gastarte toda la plata de inversión en el mismo medio. Entonces, para quien invierte, es súper beneficioso porque la plata le sale de un bolsillo y le entra por el otro, digamos. Y para una empresa... En caso de los Luxich, entraba para Canal 13. Entran ellos, o sea, ellos entran como inversionistas y yo esa plata la gasto en Canal 13, entonces al final esa misma plata que ellos invirtieron en Zapping termina igual en un medio que es de propiedad de ellos. Entre medios se quedan con un porcentaje de Zapping y para una startup que es B2C y que requiere muy fuerte posicionamiento marca, también es un tremendo atractivo porque te da un budget para gastarte en televisión abierta que nunca habrías tenido en tu vida y nunca te habrías atrevido probablemente a hacerlo tampoco, aunque tuviese esa plata. Claro. Entonces levantamos 2 millones y además 2 millones en Media for Equity. Y con eso salimos y lanzamos Zapping, hicimos nuestras primeras campañas de marketing, creamos toda la estrategia de marca y empezamos a crecer, nos empezó a ir bien, la tecnología la seguimos desarrollando y después levantamos una nueva ronda, levantamos $5 millones y ahí sí... Ahí entró Joaquín Nímano, ¿no? Sí, va. Ahí nos abrimos a muchos tipos de inversionistas. En el fondo, yo soy un creyente de que uno no tiene que cerrarse solo al Venture Capital. Entraron fondos de Venture Capital, entró Amarena, pero no tiene por qué ser solo Venture Capital. En el fondo hay mucho más potencial inversionista. Yo creo que los startups de a poco sean, bueno, los family office, ustedes que trabajan acá en la Reinvial se dan cuenta que también empiezan a invertir harto en startups. Nosotros tenemos harto family office. Entonces, por un lado los family, por otro lado gente de la industria. En esta ronda participó el grupo de medios más grande de Panamá, que tuvimos la suerte de conocerlo, y como te digo, se van abriendo puertas.
Los tipos son dueños del canal de televisión más grande de Panamá. Metcom. Y eran Metcom, exacto. Y habían vendido recién el cable operador a Tigo, un cable Onda que lo vendieron a Tigo, porque había como 1,5 billones, algo así. Entonces los tipos sabían de la industria, conocían, y cuando les mostramos Zapping, dijeron, ya, bien, voy, invierto. Después los Juaco Nimen, que también fue algo súper... en el fondo igual fue buscado, ¿cachai? Yo a Juaco no lo conocía, de Wolf no sé nada, pero... Ahora espero que sí, ¿o no? Después de pasar el libro Zapping, bueno. O sea, claro, se de Wolf, de ahí a tomar un palo, no, también muy lejos. Pero en el fondo habíamos hecho el caso de cuando compramos los derechos World Padel Tour, que fue muy exitoso, que hicimos mucho de la mano del pádel, y cuando Juaco firmó por el LIV, y internamente me soplaban que Mito también se iba a ir, entonces dijimos, vamos a comprar los derechos del LIV. Pero no conocíamos a nadie, no sabía nada de golf, y fuimos un viaje a Miami a un campeonato del LIV, y mi objetivo era, digo, mira, sé que mi objetivo perfecto, si se da bien, si no, pero el perfecto sería, uno, conocer a los chilenos. En esa época no estaba Mito, estaba Juaco nomás. Conocer a Juaco, conseguir los derechos en LIV y de paso decirle que invierta, ¿cachai? Y resultó todo, bueno, resultó todo. Entonces, claro, fue muy hay que mediática, buscar las además. cosas. Salieron en todas partes por harto tiempo, fue una muy buena ronda. Y eso, bueno, eso fue. Y hoy día estamos en una Pero y ronda eso sí, nueva. para esos 5 millones, Gustavo, ¿te ayudaron a qué? ¿Te No, ayudaron a entrar a puro crecimiento, con a puro todo, crecimiento. ¿cachai? Sí. Ya, perfecto. Y ahí empezamos a hacer el experimento Brasil. Y hoy día, 2024, estamos en una ronda nueva, que es una ronda de 10 millones, donde también tomamos decisiones que son un poco fuera de lo común, ¿cachai? Y aquí viene, de nuevo, yo creo que como que no hay que cerrarse a una lógica de, ok, voy a levantar 10 millones. Es una ronda tengo de que ir equity, a- es un safe, es una nota, ¿qué va a hacer? Tiene una mezcla, tiene al fondo safe que se convierte en al toque porque el resto es equity. Entonces, dentro de un camino poco tradicional, nosotros sabemos que tenemos una comunidad de usuarios muy potente y una marca muy querida y con hartos fans. Entonces, ahí que empezamos a hablar con el loco de Río y decir, ¿sabes qué? Con Creo Brota. Con Brota, sí. claro. Lo tuvimos aquí sentado también contando su Sí, unos experiencia. crack. Unos Entonces crack. decíamos, tenemos una oportunidad, yo creo, de armar, y de hecho tengo el primer WhatsApp que le mandé al loco, decía, cuando los Yo vi un pantallazo de ¿lo esto viste? en sí, en LinkedIn, creo. Entonces, No sé si lo subió, no, pero lo subiste. cuando veníamos hace rato piponeando, le digo, ya, ok, hagámoslo, pero hagamos la ronda más grande de la historia de Latinoamérica porque sabemos que tenemos una comunidad muy potente. ¿Y lo lograste? Y la logramos, sí. Por poco. ¿Ah? Claro, muy por poco, pero se logró. Entonces, dijimos, de esta ronda de 10 millones, abramos una pata para crowdfunding, para que genere buzz, para que genere esta red de inversionistas potentes, y el resto levantémoslo de nuevo. Puede ser Venture Capital, puede ser industria, puede ser Family Office, y gente que esté en los distintos mercados donde hemos abierto, y en eso estamos hoy día levantando, completando esos 10 millones, hablando con posibles inversionistas en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Chile, de industria, no de industria, Family Office, Venture Capital, un poco bien abierto. Oye, Gustavo, y esta ronda de 10 millones que estás buscando hoy día, ¿qué uso de fondos tienes? ¿Crecimiento de equipo, entrar a unos países? Si nos puedes contar un poquito del uso de fondos. Sí, yo creo que igual generalmente, y ahí es donde también valoro mucho lo que hacen los inversionistas que invierten en startups, porque uno presenta un plan, pero el mundo del emprendimiento te hace irte para todos lados. Entonces, el caso más increíble, nosotros esta ronda la empezamos hace más o menos 2 meses atrás, o más 3 meses atrás, y yo cuando presentaba el pitch decía, mira, a nivel de expansión internacional, esta ronda está enfocada en los 3 países que estamos, que era Chile, Perú y Brasil, y quieren abrir otro país. No, la verdad no está dentro de los planes. Cuento corto, hoy día, 3 meses después de eso, lanzamos en Ecuador, en uno de los lanzamientos más potentes que hayamos hecho como empresa alguna vez. Que jamás se lo esperaba. Jamás. O sea, tenemos casi 100.000 clientes en Ecuador, y todo esto ha pasado en 3 meses, todavía no termino la ronda, y ya todo lo que dije que era para el uso de fondo cambió, digamos. Entonces, creo que al final, obviamente es para crecimiento. Creo que cualquier startup que esté levantando 10 millones en una etapa de este estilo, todo el fondo va a crecer. ¿Pero qué significa crecer? Bueno, significa robustecer el producto, significa buscar nuevos territorios, significa hacer alianzas comerciales, significa invertir en contenido. Entonces, como gran resumen, obviamente es crecer. Pero uno tiene un plan y al final tiene que saber adaptarse y moverse en el camino a lo que salga. Tienen que ser flexibles. Oye, tú nos cuentas, nos estás contando como varios éxitos de Zapping. ¿Qué fracasos o temas que te han costado más como empresa? Bueno, ahí comentaste un poco sobre Brasil, que ha sido bastante desafiante.
y no funcionaban quizás como lo esperaban o pensaban que iba a ser mucho más rápido. Aparte de eso, Felici, ahí le puedes contar a nuestros auditores. Sí, yo creo que como te decía antes, uno siempre es muy fácil hoy contar un relato bonito hacia atrás y armar la historia, pero en el camino obviamente uno va adaptándose y buscando las soluciones a un montón de problemas que tiene todos los días. Te diría que para nosotros, claro, Chile fue siempre creciendo como muy caso de éxito. Te diría que los grandes desafíos empezaron en la internacionalización, de todas maneras. Brasil, que fue nuestro primer país, nos topamos con un país súper difícil donde intentábamos replicar todo lo que funcionaba bien en marketing en Chile, en términos de cómo comunica la marca, la forma en que hablamos en nuestras redes sociales, el estilo, y como que no engancha, como que, claro, le falta un toque cultural o no logra agarrar tanto, pero por ejemplo en Ecuador enganchó al toque, la gente como que lo entendió y tenía el mismo humor y la misma lógica y como que funcionó muy bien. Ese fue un gran desafío y claro, y efectivamente aún no lo hemos logrado resolver del todo, o sea, todavía no logramos tener una marca súper posicionada y exitosa en Brasil y estamos trabajando en eso, por eso me voy ahora a Sao Paulo. Y te diría que también nos costó mucho y cometimos muchos errores también en la estructura de persona de cara a la internacionalización. Que es algo que uno siempre dice, ok, es bueno tener mentores y juntarse con otros emprendedores. Yo trato siempre de hablar con los emprendedores chilenos que admiro y con gente que puedo ir a preguntarles que están en una etapa más avanzada que nosotros. ¿A cuáles admiráis de todo esto? Se te dan a la cabeza, sí. A Book, a Notco, bueno, te diría que varios. Pero en el fondo vas a conversar con ellos y te das cuenta que todos tienen respuestas distintas. En el fondo no hay una fórmula para abrir en otros países. Entonces uno te dice, mira, yo partí con una estructura con country manager y todo respondiéndole a él. Y aparte son negocios completamente distintos, o sea... Sí, pero en el fondo, ¿cómo armáis esta estructura? Tienes que ser la gente de marketing de Brasil, le responde a Marketing Chile, le responde a la de qué sé yo, de contenido, le responde a Contenidos Chile, o cada uno le responde a un country manager. Hay muchas opciones, muchas figuras, y descubrir eso nos ha costado harto, y en el camino, claro, en el camino uno se gasta mucho más plata de la que quería, termina gente que la termina moviendo para todos lados, que también es doloroso para ellos, termina demorándote mucho más tiempo. Pero creo que al final es parte del proceso también. Entonces, obviamente uno comete muchísimos errores y de a poco va a ir puliendo y mejorando en base a entender qué fue lo que aprendiste de esos errores. Oye, Gustavo, cuéntanos, ¿cuál es tu sueño para Zapping de aquí a 10 años? ¿Qué es lo que quieres para Zapping? Sí, yo creo que, claro, es difícil imaginarse una empresa de años. A veces cuando trato de armar proyecciones, qué sé yo veo como el largo plazo en un año, en 2 años, pero siento que tenemos muchísimo para crecer todavía. En el fondo, la industria de la televisión de pago, de la gente que todavía está suscrita al cable, es enorme en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Solo en Latinoamérica siguen habiendo 60 millones de personas que todavía pagan mensualmente por un decodificador y una antena. Entonces, Netflix no mató eso. Netflix mató a Blockbuster, mató a otras cosas, pero a la televisión de pago no la ha matado. Entonces tiene que venir un servicio que lo reemplace y es como algo súper natural y obvio. Entonces están esos 60 millones de personas todavía disponibles y eso solo Latinoamérica, más Europa, más Estados Unidos. Entonces creo que todavía tenemos muchísimo para crecer, mucho para innovar todavía en el producto. Obviamente el boom de la inteligencia artificial te hace pensar la cantidad de cosas que uno puede hacer. Entonces creo que hay muchísimo para crecer, para avanzar todavía en Latinoamérica y en otros países. ¿Tienen algún otro país en la mira? Porque ahora están en Ecuador, Perú, Sí. Chile, Brasil. No, así en el corto plazo no, pero quién sabe, digamos, puede pasar lo mismo de Ecuador y... Fue como un no con cara de Próximo año sal. Gustavo viviendo Próximo año, en Bolivia. ¿no? No sé, siempre estamos abiertos a... En el fondo yo siempre evalúo oportunidades y la idea es estar siempre con la antena atenta porque puede salir una oportunidad muy buena en un país y obviamente no le vamos a decir que no sea la oportunidad es tremenda, pero... Como lo que te pasa en Como Ecuador. lo que nos pasa en Ecuador, claro. Pero no es la idea hoy día, o sea, hoy día estamos enfocados en eso. Oye, para ir cerrando, porque entiendo que ya nos quedan pocos minutitos, así como tú decías que Book y Notco son referentes para ti en el mundo del emprendimiento, yo creo que hay muchos emprendedores chilenos que te tienen a ti y a Zapping como referente. ¿Qué consejo le daría ahí, oye, en el orden de cosas que tú queráis, a este emprendedor que lleva empujando harto tiempo? Porque al final ustedes partieron con el telón hace 12 años, entonces este no es el típico emprendimiento que sale en la tele, que crean un producto, 12 meses después lo venden a 100.000 por no. O sea, tú estuviste 12 años construyendo lo que es hoy día Zapping. Entonces, yo creo que Siri es el referente de muchos emprendedores que te gustaría O sea, decirlo a súper quienes nos están vanguardista. escuchando. Además.
Mira, yo creo que lo primero es que entender que esa historia que tú decís prácticamente no existe, ¿cachai? Entonces el problema es que generalmente la historia que más se amplifica es la que no es real, digamos. Yo vi una entrevista una vez al tipo que hizo Angry Birds, que claro, la noticia es, sacó el jueguito y a los 6 meses lo vendió en $100 millones. Pero el tipo decía, yo antes de esto había hecho 100 juegos, ¿cachai? Entonces la gente se queda con la historia de Angry Birds, ¿cachai? Pero la historia mía no es esa. Entonces, al final uno tiende a idealizar y leer estas noticias en la prensa de que sacáis un producto, es muy exitoso, levanta capital, Claro. y, se vende, etcétera. Y la verdad te diría como consejo que al final hay que tener paciencia, hay que trabajar, son años, ¿cachai? Emprendiendo, para que al final probablemente, no sé, si Zapping se vendiera, alguien va a decir, no, si llegó, hizo esto, lo vendió. Bueno, supiere todo lo que hay detrás, digamos. Entonces, entender que no hay el éxito rápido, excepto quizá algún caso muy puntual, prácticamente no existe y en el fondo es 80% esfuerzo y 10% suerte y 10% el producto, el resto, digamos. Entonces, eso y el otro consejo que siempre doy, que a mí me hubiera gustado dármelo cuando yo estaba en el telón y antes incluso, es el tema del foco. En el fondo, uno trata de hacer 1000 cosas porque quizás es como una cosa mala que tenemos los emprendedores, que te dan ganas de solucionar 1000 problemas y sacar 1000 modelos de negocio distintos. Y al final, cuando realmente encontráis uno que funcione, que anda bien y que a la gente le gusta y hay product market fit y funciona, ya, ok, eso es, ¿cachai? Y que no dejar que nada te desenfoque en el camino, digamos. Yo creo que eso también ayuda mucho. Para eso, ¿tu socio ha sido clave o no? Sí, siempre he tenido eso en la cabeza porque entre medio nos dicen, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿y qué pasa? ¿Por qué no venden los datos? Tienen mucho potencial de negocio, en el rating, ya bien, pero déjame enfocarme en lo que sabemos hacer, suscripciones, el producto. Entonces, uno siempre tiene distracciones para armar otro modelo de negocio, para moverse para el lado, y que cuando lo evaluáis quizá en el papel y en el Excel, se ven bien, pero las cosas tienen costo oculto, digamos. El costo oculto del desenfoque es muy grande y es un costo que uno tiende siempre a subestimar. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, gracias, Juan, gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos en el próximo otro capítulo de Experiencias Financieras. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes.